desde que empezó a subir la curva, ¿no? Entonces vemos que de ayer a hoy no hubo una suba tan importante. Esto quiere decir que los casos están amesetando. Bueno, vamos a ver mañana y pasado, ¿no? Vamos a darle un poco más de tiempo. Puede ser Claro, el tema es que el fin de comienzo. semana encima se hacen menos testeos, Claro. o sea, se empieza a distorsionar el dato hasta martes o miércoles de la semana que viene. Sí, por eso es tan importante en epidemiología ver la curva, ¿no? No ver un día y comparado con el otro, sino ver la curva, cómo se va elevando, si se va manteniendo en el tiempo. Lo vamos a saber. Yo no creo que sea un tema de menos testeos, porque los testeos siempre, desde que empezó toda esta nueva, este nuevo pico, esta nueva ola, vimos lo mismo, vimos demoras en hacer los testeos, vimos colas, no cambió eso. Yo pienso que esto muestra que de ayer a hoy los casos no subieron tanto, como vos muy bien decías aparte. Estos números son carga de datos en una computadora en algún Claro. lugar. Y eso puede tardar un día, puede tardar dos, puede tardar cuatro, puede tardar una semana. Hay lugares en el país que cuesta mucho hacer este trabajo. Entonces, por eso es importante tener perspectiva y ver la curva. Vamos a ver qué pasa los próximos días, de acá 4 o 5 días más, teniendo en cuenta lo que vos decías del fin de semana. Ahora, doctor, estoy viendo los datos de la semana. Tenemos más de 400.000 contagios en esta semana, registrados, ¿no? Con los datos de hoy, arriba de 110.000, que es un nuevo récord. La pregunta es, la inmunidad de rebaño, la inmunidad natural, que tanto hablábamos el año pasado y en 2020, con estos números, ¿no estamos en esa etapa? Es posible que sí, la verdad que no sabemos. Igual tampoco estamos seguros que la inmunidad de rebaño sirva. Eso era una teoría, era una hipótesis de trabajo que en general se aplica a las enfermedades infecciosas, pero el COVID es una entidad nueva. Entonces, la inmunidad en general, para hacerlo muy grande y muy general, sirve para evitar los casos severos. Uno ya tiene anticuerpos o tiene defensas contra una enfermedad, entonces la combate. ¿Qué quiere decir? ¿Que no la va a tener? Raro. Lo que quiere decir es que no va a tener síntomas graves, porque ya el organismo está preparado para combatirla. Entonces, la inmunidad de rebaño y todo eso ¿te acordás que decíamos, la pandemia se va a acabar cuando haya la inmunidad de rebaño o tanta porcentaje de gente vacunada? Bueno, que la pandemia se va a acabar no significa que el virus se va a ir. Significa que el virus va a seguir lo más probable es que el virus siga entre nosotros, dando un cuadro gripal o pseudogripal, con una vacunación periódica que será anual, bianual, no sabemos, semestral, no sabemos, y ese sea el fin de la pandemia y empieza a ser una endemia. Entonces, a eso se refería el tema de la inmunidad de rebaño, que en realidad puede ser que estemos cerca de tenerla en Argentina. El mundo es un lugar donde hay mucha inequidad. Ustedes saben que en África hay 10-15% de personas vacunadas con una dosis y hoy el mundo es un mundo global donde todo el mundo circula, no es como antes, es muy fácil llegar de un continente a otro, así que esa inmunidad global o inmunidad de rebaño debería ser mundial para que esto pase, porque en lugares como África, el otro día leía, África es una fábrica de variantes. Y porque es un lugar donde el virus se multiplica tanto porque no hay inmunización, que ustedes saben que las variantes aparecen cuando hay mucha multiplicación. La última variante, la Omicron, apareció en África. ¿Y hay peligro de que aparezca otra? Sí hay peligro de que aparezca otra. Por eso rápidamente tenemos que aumentar la vacunación en todo el mundo. De hecho, hace muy poco se hablaba de una nueva variante en Francia. Después un poco que se desestimó. Se desestimó, sí. Por suerte se desestimó. No sabemos, digamos, es muy probable que variantes aparecen todo el tiempo. Después están lo que llamamos las variantes de preocupación. Es probable que aparezca otra, pero vamos a ver. Por ahí aparece en un contexto donde la población tiene cierto grado de inmunidad, ya sea por haber tenido COVID o por la vacuna, como ahora, y es más leve, como parece ser la Omicron. Yo no me asustaría tanto con las nuevas variantes, es muy probable que pase, pero sí hay que reforzar la inmunización de todo el mundo. Y acá en Argentina también, la gente que dudó en vacunarse, por ahí es el momento que deje de dudar y confíe. La gente que no terminó con sus esquemas, que perdió por ahí la segunda dosis o la tercera, es momento de ajustar eso, porque realmente las vacunas tienen un papel muy importante también en que los casos sean así. Perdón. Que mucha gente se vacuna y de acuerdo a la vacuna que le haya tocado, como se sintió mal, quizá el primer día, el segundo día, algunos días de fiebre, no quiso repetir la segunda vacuna o el refuerzo.
¿no? Como si eso fuera lo peor que le puede pasar, sabiendo que no está infectado, que es simplemente una reacción de la vacuna, que infectarse, y digo, hablo con conocimiento de causa, la pasé pésimo, mi marido internado, la verdad es que no es divertido. Está muy bien lo que decís. Mira, lamentablemente creo que la gente en general tiene miedo. Se dijeron tantas cosas de las vacunas, ¿no? Que que la gente tuvo miedo, tiene miedo. Entonces, bueno, tuvieron efectos adversos comunes en las vacunas en general, ¿no? Dolor en el lugar donde te inocularon, fiebre, un cuadro medio gripal, incluso estar tirado un par de días, nada que ver con el COVID. No. Y como vos muy bien lo sabés, entonces, y la segunda dosis no es que va a dar lo mismo que la primera. La verdad que los efectos adversos de las vacunas, estos que tienen que ver sobre todo con la respuesta inmune que dan, es muy variable entre las personas y entre los momentos. Entonces no hay una vacuna que te dé más efectos adversos que otra, no hay una marca o un tipo de vacuna que te dé más efectos adversos que otra. No necesariamente vas a tener lo mismo si la pasaste mal con la primera dosis. Y la verdad, mira, yo tengo pacientes que vienen al consultorio y me dicen que les da miedo las vacunas, y yo les digo, no hay que tener miedo a nada, hay que tener precaución, pero si algo nos tiene que hacer tener mucha precaución es el COVID, no la vacuna. La vacuna es la manera de combatirlo, entonces usémoslas, están disponibles en todo el país, usémoslas. Ahora, doctor, recién me pasaban el dato exacto, hoy es 7 de enero, en los primeros 7 días de este año tuvimos más de 480.000 contagios. La pregunta es, y yendo a las vacunas y a lo que le preguntaba de la inmunidad de rebaño, que ya quizá es un concepto viejo, que lo hablamos al principio de la pandemia, también pasa con las vacunas, porque hablábamos de un esquema completo de 2 dosis, después empezamos a aplicar la tercera, y le pregunto, ¿viene la cuarta? ¿Viene la quinta? ¿Viene una por año quizá? ¿Cómo sigue esto? La respuesta muy clara y muy sencilla es no sabemos. En realidad sí sabemos que hay una cuarta dosis que ya está estudiada en Israel, que ya la empezó a aplicar, que vio que la cuarta, digamos, ¿qué estamos viendo? Y que ya sabemos por el funcionamiento de la inmunidad, los que estudiamos esto, sabemos el funcionamiento de la inmunidad y sabemos la exposición repetida a estímulos siempre hace que las defensas se potencien, como que la respuesta sea mucho mayor que la vez anterior. Se vio que la cuarta dosis dio una respuesta mucho mayor que la tercera. Y estamos viendo también que con las diferentes variantes, con la Delta, con la Omicron, la eficacia que tenían las 2 dosis de vacunas, que era el esquema inicial, en la mayoría de los casos, empezaba a disminuir. ¿No servía? No, sí servía, pero la eficacia era menor. Entonces una tercera dosis te aumentaba la eficacia. Y esa tercera dosis tuvo una eficacia alta contra la variante Delta, menos contra la variante Omicron. Hay estudios en Israel, y en Israel ya sea la cuarta dosis, que muestran que una cuarta dosis tiene mayor eficacia contra la variante Omicron. Entonces vos me decís, bueno, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que nos vamos a tener que dar una dosis cada 6 meses? No sabemos. La verdad que la respuesta no la tiene nadie. Estamos aprendiendo, estamos viendo una pandemia y estamos viendo lo que pasa día a día, semana a semana. Ustedes aprendiendo también, digamos. Es la primera pandemia que vivimos, ¿no? Yo a veces digo, perdón si no tengo tanto conocimiento, me toca vivir una pandemia. Doctora, hay mucha gente que cuando llega al vacunatorio, lo sé porque me lo han comentado, por ejemplo, recibieron primera dosis de Sputnik. Llegan al vacunatorio y les dice, te vamos a aplicar Moderna. Ah, no, entonces no, porque quiero que las vacunas sean las mismas. Una mujer me dijo, yo tengo cualquier cosa, tengo una combinación Sputnik, Moderna y AstraZeneca. Una jarra loca. Claro, ellos creen que algo hicieron mal con ellos, que fueron una especie de conejillo de indias. Digo, no pasa nada. No solamente no pasa nada, sino que está estudiado. Funcionan aún mejor incluso. Probado que funcionan. La verdad es que no hay vacuna superior a otra en general. Porque nos acostumbramos, digamos, nosotros los que trabajamos en salud estamos acostumbrados a ver trabajos publicados científicos que hablan de porcentajes, etcétera, y entendemos un poco. Pero la población, por ejemplo, vio que la vacuna A tiene una eficacia del 75% y la B del 90%. Entonces dice, prefiero la B porque tiene 90%, pero no es así. Esos son grandes poblaciones y eso es la medición de muchas cosas. La verdad que hoy se aplican en el país vacunas, no de COVID, ¿no? Que tienen una eficacia de mayor de 50%. Y ya una vacuna de mayor de 50% de eficacia es probada como buena. Todas las vacunas son buenas, no hay marca superior a otra, ni mecanismo de acción. Ustedes saben que las vacunas tienen diferentes mecanismos de acción.
no hay algo que esté probado que sea mejor que la otra. La verdad que hay frases que parecen hechas y que parecen repetidas, pero vamos a repetirlas una vez más porque son ciertas. La mejor vacuna es la vacuna aplicada. La mejor vacuna es la vacuna disponible. La verdad que nos pasa en el mundo, tenemos algo muy lamentable que nos pasa en el mundo, hablamos de la inequidad de África y también permítame decir que hay países que no te permiten entrar si tenés algunas vacunas y otras sí y otras no, y la verdad que eso es una macana, porque no está aprobado científicamente que una vacuna sea peor que otra. Eso es un tema de negocios, un tema de política, un tema de geopolítica. No hay vacuna mejor que otra, y la verdad que viajar a otro país no debería ser causa de una vacunación determinada con una marca determinada. Doctor, perdóneme, una consulta. ¿Por qué se dejó de hablar de la tasa de mortalidad cuando nos torturaron con la tasa de mortalidad en las olas anteriores y ahora solo se habla de casos positivos? Cuando uno lo que puede inferir es, bueno, cada vez hay más casos, las muertes son cada vez menos. Digamos, ¿uno podría inferir que estamos ante el comienzo del fin de la pandemia? Podríamos, mira, una de las cosas que siempre decimos es que los indicadores para mirar ahora son la internación y la mortalidad, no tanto el número de casos. La verdad que el número de casos impresiona, ¿no? Realmente impresiona. La OMS dijo, va a haber un tsunami de casos, y ahí estamos, lo estamos viendo. Realmente el impacto, ¿cuál es? La mortalidad, y la mortalidad es mucho menor, muchísimo menor que con las variantes anteriores, que el año pasado y que el 20 y el 2021, todavía no me cambió el chip del año. Digamos, principio del 2021 la mortalidad fue muy alta. Nada que ver, la verdad que la tasa cambió un montón. Y ustedes fíjense una cosa, desde los organismos que gestionan la pandemia en el país y en el mundo, pero en el país, no hubo cambios importantes con respecto a las actividades, ni con respecto a las actividades permitidas y a las no. Porque la verdad es que si no hay un impacto tan importante, pero esto es a nivel general, ¿no? Si no hay un impacto tan importante en la internación y en la mortalidad, por ahí no tiene sentido restringir actividades. Porque ¿qué va a pasar? Se va a contagiar un montón de gente y va a tener un cuadro leve, asintomático, leve. Eso no nos hace tener que parar las actividades. Claro. Hay que estar mirando muy... Es bueno aclararlo eso. Sí. Doctor, usted descarta entonces, porque veníamos mencionando acá con Viviana, con Manuel, la preocupación que hay con los aumentos de internados en terapia intensiva, casi que se triplicaron respecto a algunas semanas atrás, estamos más de 1.600, está muy lejos del pico de 8.000 que hubo en algún momento de la pandemia. ¿Usted descarta entonces, doctor, que volvamos a esos números? ¿Está en condiciones de decirlo? No descarto nada, nadie puede descartar nada en la pandemia. Siempre hay que mirar lo que yo decía, hay que mirar esos indicadores de cerca. Y hay que ver qué pasa la semana que viene, y la otra, y la otra. Si nosotros vemos, yo me animaría a decir que si nosotros vemos que este aumento de casos empieza a subir de esta manera, de una semana a la otra, probablemente en un par de semanas haya que sí tomar algún tipo de medida, por ejemplo con actividades masivas. Quizá breve esa medida, ¿no? Una medida restrictiva corta, concisa y que se siga la actividad. Acá lo que nos asusta mucho es que, bueno, nos dijeron los encerramos por 15 días y terminamos 243 días encerrados, ¿no? Entonces uno está casi paranoico con lo que puede hacer el gobierno viendo esta cantidad de casos, ¿no? Me parece que se hará lo que se tenga que hacer de acuerdo a los indicadores que estamos hablando. Yo pienso que nadie quiere, realmente nadie quiere, y no sé si alguien soportaría otra vez medidas como las del 2020. Me parece que nadie tiene ese humor en este momento, el humor social no lo podría mantener. Además, en el 2020 no estábamos vacunados y ahora tenemos todos 2 dosis mínimo. O sea, y hubo tolerancia en el 2020, de hecho se tomó bien las primeras medidas. Un par de semanas, un mes, 2 meses. Al principio la gente las aceptaba. Al principio la gente las cumplía. Y las cumplía. El problema es que, doctor, eso se extendió en el tiempo y se volvió interminable. Sí, pero eso fue lo que hizo que no tuviéramos el aumento tan importante y tan violento de casos como hubo en Europa. Nosotros tuvimos la suerte de ver lo que pasó en Europa primero. Entonces eso hizo, ustedes se acuerdan que la idea se decía, bueno, se dijeron tantas cosas, ¿no? Pero que la idea era mesetar la suba para preparar el sistema de salud, etcétera, que se logró. Después pasaron muchas cosas, pero ustedes vean, por ejemplo, en Europa, que sí están restringiendo actividades. Y una de las cosas que es un tema a debatir es
el pasaporte sanitario o el permiso para vacunados versus no vacunados. Eso es algo que va a tener que evaluarse en el tiempo. Ustedes ven que en Europa, por ejemplo, en algunos países la gente que no está vacunada realmente no puede subir al colectivo. Eso hay que ir viéndolo. Me parece que todo eso tiene que ver con las variantes epidemiológicas que hay que estudiar y hay que ver la cinética. Si corre riesgo el sistema de salud, ustedes saben que nosotros los trabajadores de salud estamos agotados, no damos más. Venimos 2 años de una cosa que nunca pasó, que las consecuencias no sabemos cuál van a ser, hay mucha gente aislada también. Bueno, si se empieza a ver que empezamos a tener que abrir nuevas camas de terapia, que estamos cerca de llegar a un límite, bueno, habrá que tomar medidas. No estamos ahí ni cerca, pero podemos llegar a estar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, buenas tardes, que esté muy bien. Que esté muy bien. Habrá que ver qué es lo que va sucediendo con el correr de los días, ¿no? Y en base a eso quizá tomar medidas. Manuel, lo anticipabas al comienzo del programa, novedades sobre precios cuidados. Bueno, estamos a las puertas de en principio, lo que sería un nuevo acuerdo con el sector privado, con el sector